Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Iván Gómez Normal. Nosotros somos el grupo número 8 y yo comenzaré con la exposición. Les mostraré a continuación una línea de tiempo de todos los representantes que vamos a tocar durante la exposición. Empezaremos con Will Bond, Sigmund Freud, Carl Jung, Jean Piaget, Karen Corley, Alfred Adler, Eric Erikson, Raymond Cattell y Gordon Allport. Nosotros tomamos como inicio a Will Bond, ya que él fue el primero en crear el laboratorio psicológico en Alemania en 1879. Yo hablaré de Sigmund Freud, que desarrolló la teoría del psicoanálisis, del yo, el ello y el superyo, además del método de asociación libre. Tenemos aquí un cuadro comparativo donde hablaremos de la psicología ortodoxa. Como representante tenemos el ya mencionado Sigmund Freud. En la estructura, pues es un procedimiento y un método científico o un tratamiento que busca indagar en las perturbaciones neuróticas que no pueden ser vistas a simple vista, así como el pensamiento, la conducta humana, las emociones, a través, claro, todo del inconsciente. En las características tenemos el inconsciente en niveles de mente consciente, mente preconsciente y mente inconsciente. Además tenemos los niveles de la personalidad que son el yo, el ello y el superyo. En el objetivo principal de la teoría tenemos la fuerza que ejerce el inconsciente para realizar algunas conductas, comportamientos y emociones. Para él, la sexualidad es la base del desarrollo humano. En las aportaciones principales tenemos el método de asociación libre, la interpretación de los sueños, el desarrollo psicosexual, método topográfico y modelo estructural. En las etapas de desarrollo tenemos el estudio de la sexualidad desde el nacimiento, divididas en estructuras. ¿Qué quiere decir? Pues para Sigmund Freud, el desarrollo sexual era desde que nacíamos y que se iba desarrollando a lo largo de la vida. Él lo dividía por eso en estructuras biológicas, psicológicas y culturales. En la función del inconsciente, pues para Sigmund, el inconsciente es un individuo que actúa de manera u otra a través del inconsciente. Y quiere decir que él busca explicar por qué el individuo actúa o se comporta de una manera a través del inconsciente. En sus principios tenemos el dualismo, cuerpo y alma, como abstracto y material. El inconsciente como el comportamiento humano, libido y apetito sexual. Y bueno, para finalizar, tenemos aquí una breve biografía de Sigmund Freud, que nació en 1856 y murió en 1939. Nació en Freiburg, Moravia, el 6 de mayo. De padres judíos, se mudó años más tarde a Viena, donde estudió la carrera de psicología, enfocándose o basándose en el sistema nervioso. Trabajó como investigador y decidió cambiarse el nombre. Antes él se llamaba Sigismund, ahora pasó a llamarse Sigmund, con sería el nombre con el que todos lo conocemos actualmente. A partir de entonces, viaja a París trabajando con el neurólogo Jean Martin. Años después regresa a Viena para compartir sus teorías, pero estas son rechazadas. Es así que gracias a Joseph Brown puede abrir su propio consultorio. En 1900 publicó su libro La interpretación de los sueños y en 1905 publicó otras tres contribuciones a la teoría sexual. En el año 1896 se casa con Martha Brand y en 1899 publicó el libro con el que sería considerada su obra más importante, el cual es La interpretación de los sueños. Y pues Brown, Sigmund Freud, fue incinerado en el crematorio laico de Gordon Gray, donde allí reposan sus cenizas junto a las de su esposa Martha. Y con eso termino mi sesión y continúo mi compañía. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Elizabeth Pérez y en este caso a mí me ha tocado desarrollar el tema de Carl Jung, del autor Carl Jung. Bueno, deseo empezar con el tema de su biografía. Como sabemos, Carl Jung nació en 1875, ¿no? Y pues fallece en 1961. Él era psiquiatra. Su padre fue un cristiano y se desarrollaba en la iglesia mucho, ¿no? Entonces, en 1905 fue nombrado profesor de psiquiatría y 2 años después llega a conocer a Freud. En 1913 es donde realmente ellos llegan a separarse por la diferencia de pensamiento que tienen en el psicoanálisis, ¿no? La diferencia de teorías o de conceptos. Y bueno, Jung llega a ser presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1910, ¿no? Desde su fundación realmente. Y en 1930 fue nombrado vicepresidente de la Asociación Alemana de Psicoterapia. 3 años después fue profesor de la Escuela Psicotécnica de Zúrich. Carl, escribe los libros de la teoría del psicoanálisis, lo inconsciente, tipos psicológicos, arquetipo e inconsciente colectivo, las relaciones entre el yo y el inconsciente. ¿Okay? Eso es en cuanto a lo que es la
la biografía de Carl Jung, en cuanto a lo que Carl empieza a desarrollar en la estructura de la teoría. Estamos hablando de que él tiene como concepto central el individualismo, y esto lo divide en tres, la psique divide en tres partes, ¿no? El yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. En el caso del yo, es lo que se identifica con la mente consciente, y en el caso del inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que esta no está exenta de estarlo, ¿no? Y en cuanto al inconsciente colectivo, podríamos llamarle sencillamente nuestra herencia psíquica, que es el mm, reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos, ¿no? Un ejemplo de estos efectos del inconsciente colectivo, para ser un poco más claros, es la experiencia del amor a primera vista o el déjà vu, que nosotros le llamamos también, que es el sentimiento de haber estado en una situación anteriormente, ¿no? Que, como que si algo, uy, yo viví esto en algún momento, ¿no? En cuanto a las teorías de los arquetipos, esta es una tendencia innata, no aprendida, de cosas de una determinada manera, ¿no? El arquetipo carece de forma en sí mismo, pero actúa como un principio organizador sobre las cosas que vemos o hacemos, ¿no? Y de esta misma forma funcionan los instintos de la teoría freudiana, ¿no? Al principio un bebé, por ejemplo, suele comer o tomar solamente la leche sin saber qué es lo que quiere, porque es solamente lo que tiene, nada más, ¿no? Pero después ya conforme va creciendo y de acuerdo a la experiencia, el bebé ya comienza a anhelar cosas, a tener más antojos, ¿no? Por ejemplo, ya no quiere de repente la leche, quiere la papilla, o no le gusta la papilla de aquí, le gusta la papilla de este otro, de otro sabor, ¿no? En cuanto a los arquetipos, ¿no? Tenemos acá el arquetipo del yo, la persona, la sombra, el ánima, el ánimos, el self. El objetivo principal de la teoría es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Las aportaciones principales es el inconsciente colectivo y los 8 tipos de personalidad. Según Jung, hay 4 etapas en el desarrollo del ánimos, en este caso el Hércules, Apolo, sacerdotes y Hermes. Ellos se enfocaban mucho en este tema de la cultura griega, ¿no? Ahora, en cuanto a los tipos de personalidad, eh, Jung desarrolla esta tipología, por ejemplo, con el tema de la introversión y de la extroversión, ¿no? La introversión quiere decir que las personas introvertidas prefieren su mundo interno, pensamientos, sentimientos, fantasías, sueños y demás, pero en ellos, ¿no? Mientras que las personas extrovertidas prefieren lo de afuera, las cosas que están afuera, las actividades, las personas, y ellos no tienen problemas con relacionarse, ¿no? Y bueno, dentro de esto, dentro de las funciones de este tema de las introversiones y extroversiones, tenemos en este caso, ¿no? La función de cómo esto puede de alguna forma lidiar, de qué manera podemos lidiar. La primera es en las sensaciones, ¿no? Una persona, por ejemplo, sensible es aquella que dirige su atención a observar y escuchar, y por tanto a conocer el mundo, ¿no? Dice, Jung considera a esta función una de las funciones irracionales. Tenemos la segunda, la del pensamiento, esta que evalúa la información o las ideas de una forma racional y lógica. En cuanto a la tercera es la intuición. Este es un modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes típicos. Es irracional y perceptiva como la sensación, pero que se sugiere bastante más compleja esta integración de grandes cantidades de información, ¿no? La cuarta es el sentimiento. Es el acto de sentir como el de pensar. Es una cuestión de evaluación de información, ¿no? En este caso está dirigida a la consideración de la respuesta emocional en general, ¿no? Y Jung llamó a esto la racional, a este cuarto, ¿no? Le llamó el tema del racional, ¿no? En cuanto a lo que es la dinámica del psiquismo, a los principios, hablamos de los principios del opuesto, el principio de la equivalencia. En el caso del principio del opuesto es, por ejemplo,
para yo haber tenido un pensamiento positivo, debía haber ya tenido también el pensamiento negativo, ¿no? Un ejemplo es que yo no puedo conocer el color blanco sin haber conocido antes el color negro. El segundo principio que hablamos de las equivalencias es donde la energía resultante de la oposición se distribuye equivalente en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, tengo un pajarito en mi mano y existe una energía que me impulsa a ayudarle, pero también hay otra de iguales características que me dirige a no ayudarle o a hacerle daño. Y bueno, cuando intenté ayudar al pájaro, por esa energía de ayuda es que se distribuye por todos lados, ¿no? Y el comportamiento va dirigido a ese fin. Entonces, eso es lo que a eso es lo que se refiere el principio de la equivalencia, ¿no? Muchas gracias, profesora. Aquí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la teoría psicosocial y que tiene como representante a Erik Erikson. Esta teoría abarca 8 etapas a lo largo del ciclo vital. Cada una de estas etapas implica lo que Erikson llamó una crisis de la personalidad. Este vendría a ser un tema psicosocial que es de particular trascendencia durante ese determinado momento, pero que sigue representando un papel importante a cierto grado durante el resto de la vida. Esta teoría tiene como la característica que cada una de estas nuevas etapas, la persona ha logrado la competencia correspondiente en ese momento vital. Aquella persona experimentará una sensación de dominio que Erickson denominó como fuerza. El objetivo de esta teoría es importante debido a el énfasis en las influencias sociales y culturales, también así como el desarrollo más allá de la adolescencia. El aporte principal de Erickson se dio en términos de la psicología evolutiva. Erickson postuló la existencia de 8 edades en el hombre, cada una de las cuales tiene sus propias características, también logros y pérdidas. Este se desarrolla en etapas y cada etapa requiere que se equilibre un rasgo positivo con un rasgo negativo. Aun cuando debería predominar la calidad positiva, también es necesario que cierto grado sea algo negativo. Como función del inconsciente es que cada una de estas etapas se ven determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual. Y esto hace que cuando la persona logra resolver eh, uno de los conflictos, consigue crecer psicológicamente. Como principios, Erickson enfatizó la comprensión del yo, también puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, además que propuso el concepto de desarrollo de la personalidad. Ahora, la reseña bibliográfica de Erickson nos dice que Erickson nació en Alemania el 15 de junio de 1902. Erickson estudió artes y así terminó como profesor en la escuela de Viena. En esta escuela atendía a los hijos de los pacientes de Freud. Esto hizo que Erickson se aproxime a los niños y al psicoanálisis. Durante este periodo conoció a su esposa Joan Serson y luego estudió psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Viena, llegando a ser psicoanalista infantil. Bueno, voy a continuar con la exposición explicando sobre la psicología individual de Alfred Adler y Karen Horney. Karen Horney
nació en Hamburgo en 1885 y falleció en Nueva York en 1952. Alfred Adler nació en Viena, Austria, el 7 de febrero de 1870 y falleció en Aberdeen, Escocia, el 28 de mayo de 1937. La estructura explica la personalidad de cada uno desde un enfoque humano y vivido, donde el individuo participa de una forma activa en la toma de decisiones. Las características describe el comportamiento del sujeto, explica, estudia y averigua las causas de la conducta de dicho comportamiento. El objetivo principal, ayudar al individuo a generar un mejor conocimiento de sí mismo o ayudar a sus conductas, emociones y pensamientos. Aportaciones principales: el sentido del vivir, práctica y teoría de la psicología individual. Las etapas de desarrollo son 5 etapas del pensamiento de la tecnología para describir el desarrollo de la personalidad culminando con su predicción final. Función del inconsciente. Es donde el individuo trata de compensar sus sentimientos de inferioridad. Principios. Tiene 7 principios, en el cual está inferioridad, superioridad, estilo de vida, el yo consciente y el yo inconsciente. Ahora voy a hablar sobre la teoría de los rasgos. Gordon Allport, Raymond Cattell. Voy a hablar sobre Gordon Allport. Nació en Montezuma, Indiana, en 1897 y era el menor de 4 hermanos. Raymond Cattell nació en Inglaterra el 20 de marzo de 1905 y falleció en Honolulu, Estados Unidos, el 2 de febrero de 1998. La estructura es un modelo explicativo del comportamiento humano que supone la existencia de características estatales en la estructura de la personalidad de los individuos. Las características: el temperamento, la adaptación, habilidad emocional, valores, el cual nos permite que el individuo girara en torno a una característica en particular. Objetivo principal de la teoría: identifica los constructos fundamentales de la personalidad humana, donde los elementos que desde el punto de vista científico configuran personalidades. Las aportaciones principales: establece que para ser un líder se nace. Etapas de desarrollo: etapa de la adolescencia y etapa de la madurez. La función del inconsciente: incluye respuestas motivadas de naturaleza fisiológica ante las estructuras relacionadas con el interés. Y los principios: está basado en el concepto de rasgo desde un punto de vista nomotético. Gracias.